Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Jeremy Meléndez y soy el profesor que estará a cargo en este proceso educativo correspondiente a las clases de español. Bueno, para dar paso a la clase de hoy, estaremos tratando ciertas temáticas generales sobre la lingüística, la lengua, el lenguaje, el habla y otros aspectos relacionados a ciertas ramas de la lingüística que es la sintáctica, que tiene que ver con la oración y el enunciado. Bueno, entrando en perspectiva con la temática, empezaremos pues hablando sobre lo que significa la lingüística desde una perspectiva, desde una postura general. Bueno, como seres humanos, nosotros somos una especie que nos diferencia ciertas habilidades que tenemos de muchas otras. Y esas son por lo menos que nosotros tenemos la capacidad de tener más de un solo lenguaje. Esto quiere decir de que no solo nos expresamos de manera oral, sino que sabemos hacerlo también de manera gestual, es decir, visual, y de manera escrita. Estas habilidades nos vuelven una especie enriquecida con ese valor agregado, ya que esto nos permite que podamos transmitir ideas, valores, sentimientos, emociones. Es un privilegio que como especie tenemos y que hasta la fecha ninguna otra especie cuenta con esa habilidad, con esa capacidad que le permite poder razonar y entenderse entre sí con la relación que genera el entorno social. Es por eso que el desempeño de la variedad de los sistemas lingüísticos, de los sistemas de signos, es un estudio que requiere de la importancia de una ciencia. Y esta asistencia se requiere para que se pueda dar seguimiento tanto al desarrollo como al proceso que ha llevado la lengua y que sigue llevando la lengua a través del tiempo, cómo se ha ido evolucionando, darle las respuestas al origen de la lengua, desde dónde provienen los idiomas, de dónde provienen las palabras que conocemos y que agregamos en nuestra cotidianidad, lo que permite que nosotros como seres humanos podamos seguir alimentando y enriqueciendo el lenguaje. Hay que tener en cuenta que estos procesos de sistemas de comunicación ejecutan un papel importante gracias al estudio de la lingüística, que nos permite darle respuesta a todas estas inquietudes. Bueno, y definiendo la lingüística es una ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje y su estructura. De esta manera se interesa en cómo se desarrolla y cómo se va ejecutando en diferentes contextos. En sí, esta ciencia lo que requiere, la lingüística lo que requiere es dar a entender, dar a conocer la respuesta del origen del lenguaje, de cómo está conformado, de cómo se forma y cómo esto ha generado que se promulguen distintas familias de lenguas. Porque, como bien sabemos, no solo existe un solo idioma, una sola lengua, existen distintas lenguas y todas ellas se han formado gracias a los diferentes procesos que a través del tiempo han tenido que venir adquiriendo, que venir aprendiendo como sí. Es por ello que estas leyes siempre se rigen bajo ciertas ramas que permiten dar una comprensión más profunda de lo que estudia la lingüística. Bueno, la lingüística tiene distintas ramas. Las ramas entre las que ellas se encuentran está por lo menos la fonología, que la fonología se ocupa de
cómo funcionan los sonidos en un determinado idioma y que son relevantes en la comunicación. Es decir, ellos estudian el sonido de cierto idioma y tratan de darle una explicación de por qué se generan de igual manera o de distinta manera en ciertos contextos. La fonética, que es otra rama, ella se encarga de estudiar los sonidos, pero desde una perspectiva en la que se produce, es decir, cómo se articulan los sonidos. Por lo menos para yo poder pronunciar una palabra, tengo que gestualizar, tengo que articular ciertos músculos para que se pueda producir el sonido. Por lo menos para poder pronunciar una P, tengo que pegar mis labios. P, 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 P. E. No se puede producir la letra, la vocal, la consonante, no se puede producir sin tener que tener la ayuda de los labios. Es por eso que también se encarga no solo de la articulación, sino de la forma en que se transmite, de la ejecución sonora del sonido, de lo que se expresa, y de la forma en que esa transmisión de información se recibe por parte del oyente. En la morfología, que vendría siendo otra rama que hace parte de la lingüística, se analizan lo que son las estructuras internas de las palabras. Esto lo que se hace es que se investigue cómo se forman las palabras a partir de morfemas, que serían como la unidad mínima de significado de las palabras y que permiten entender o comprender como tal la forma en que se van conformando y se van dando las variaciones y derivaciones de ciertas palabras. En la parte sintáctica, que sería la sintaxis, la lingüística de lo que se encarga es de estudiar el orden de las palabras, ya sea en frases o en oraciones, y se centra en las reglas que determinan cómo se combinan las palabras para que así se puedan formar estructuras coherentes. Es decir, se encarga de organizar las palabras de manera que tenga un sentido. Por lo menos no puedo decir el perro ladra a él, abanico no, porque no tiene sentido. Hay que organizar las palabras y por lo menos decir el perro le está ladrando al abanico, ya tiene más coherencia. Entonces por eso se da una organización de las palabras para que tengan un sentido mejor. La semántica, que es otra rama que estudia, esta se encarga del significado, de darle un significado completo, es decir, lo que puede significar una palabra en cierto contexto, en otro muy diferente puede significar otra cosa. Lo que para nosotros puede significar en la región Caribe cierta palabra, un ejemplo, guineo, en otro contexto, por lo menos en la región andina, puede significar tener otro significado que no tiene nada que ver con lo que uno le da a entender en este territorio. Entonces la semántica se encarga es precisamente de hacer todo esto, de que se pueda dar la explicación al significado de las palabras. La parte pragmática se enfoca en lo que es la producción del lenguaje en los contextos, es decir, la forma en que se ejecutan los entornos sociales y en que se da pues la intención del hablante. Esto lo que permite es que se pueda tener en cuenta o que no se pueda dejar de un lado que la práctica, que la interacción social es muy importante. Entonces la pragmática se encarga de estudiar estos tipos de comportamientos a nivel del entorno social, lo que facilita que se pueda entender o comprender los parámetros sociales que enriquecen el idioma.
cosa que es muy parecida con la sociolingüística, que la sociolingüística determina los aspectos sociales, lo que puede ser el dialecto, el registro lingüístico, el impacto de factores sociales en la comunicación que son importantes en nuestra cotidianidad. Nosotros vamos construyendo el lenguaje a medida que nos vamos relacionando con las demás personas. Esto nos permite que haya una mejor comprensión y un mejor entendimiento entre las diferentes interacciones que a nuestro diario vivir manejamos. Y eso es lo que nos permite a nosotros pues poder conocer más allá de lo que a veces se nos limita en ciertas interacciones que a veces no tenemos con el medio social. La lingüística también se encarga de estudiar la psicolingüística, que viene siendo esa parte en la que nosotros damos a entender cómo procesamos mentalmente el lenguaje. La psicolingüística se encarga de darle respuesta a la adquisición del lenguaje, de cómo se produce y cómo se va dando su evolución. Es lo más apegado a la neuropsicología, que permite dar a entender cómo el lenguaje es adquirido y es manifestado por nosotros. Y la lingüística histórica, que esta se encarga de darle una respuesta a las evoluciones y al desarrollo de la lengua a través del tiempo. Bueno, teniendo en cuenta estos factores, cabe entender de que la lingüística es muy importante en el desarrollo del lenguaje y que permite dar una respuesta a cómo se ha formulado y cómo se va desarrollando a medida de que va transcurriendo el tiempo. También la lingüística permite diferenciar tres aspectos importantes que hacen parte del desarrollo comunicativo, que son el lenguaje, la lengua y el habla. Y si damos por entender qué es el lenguaje es un término que va muy asociado a lo que tiene que ver la capacidad humana de comunicarse. El lenguaje es esta forma que tenemos nosotros de poder darnos a entender. Puede darse de manera en que sea visual, como es el lenguaje de señas, que es un sistema de signos en el cual las personas que tienen incapacidades auditivas y del habla pueden comunicarse entre sí mediante un conjunto de signos. Está el lenguaje escrito, que comúnmente es la lectura, lo que leemos en el periódico, lo que escribimos. Y está el lenguaje oral, que es el que escuchamos y con el que nos expresamos oralmente. El lenguaje hace parte de esta universalidad de lo que es el sistema de comunicación. Es en un ámbito más general, a diferencia de la lengua, que la lengua se establece de una manera un poco más específica. La lengua es un sistema de signos que se da en una comunidad determinada. Es decir, el español que se da en Colombia, el inglés de Gran Bretaña, el francés de Francia. Y así existen una diversa cantidad de lenguas que nosotros conocemos como idiomas y que van naciendo unas y se van extinguiendo otras. Porque las lenguas lo que hacen es que no desaparecen, sino que se transforman. Y el habla viene siendo esa producción del lenguaje, esa producción de la lengua, esa manifestación en una comunidad, en un contexto social, y que se genera de manera individual, porque cada persona tiene una manera muy distinta de hablar.
No existen dos personas que hablen igual porque siempre tienen un estilo, una forma, un modo distinto de hablar. Y es por eso de que en este caso el habla viene siendo de un modo independiente, a diferencia de lo que es la lengua y lo que es el lenguaje, que se da de manera un poco más comunitaria. Bueno, y teniendo en cuenta estos aspectos, pasaremos a un tema bastante importante que hace parte de la parte sintáctica de la lingüística, que vendría siendo la oración y el enunciado. Bueno, la oración se puede definir como una unidad gramatical que trata de expresar una idea que es completa y que está formada por un sujeto y un predicado, que generalmente lo contiene de manera explícita o, ya sea el caso, de manera explícita. Lo que busca es que se pueda transmitir información, ideas, y que se puedan dar por lo menos preguntas y formular órdenes o expresar emociones. Las características que tiene la oración es que tiene que ser completa, tiene que dar una idea que encierre un mensaje que pueda transmitir una idea clara y completa. Es decir, no puede ser, una oración no puede realizarse a media, no puede decir Pedro va, pero ¿va a dónde? Tienes que dar una explicación hacia dónde va Pedro. Tiene que estar bien estructurada, es decir, contener elementos que le integren como es el sujeto y el predicado. Si una oración no tiene sujeto y predicado, no tiene ningún significado. Y que tienen que ser variables, es decir, hay oraciones que son complejas. María come es una oración que es simple. Una oración compleja sería María come ensalada en el parque, ya que se da un complemento y también se indica un lugar en el cual se está realizando la acción. Y tiene que tener funcionalidad, es decir, de que dependiendo del propósito significativo que tiene el contexto, las oraciones se pueden clasificar en diferentes tipos. Estos tipos son por lo menos declarativas, que intentan expresar una afirmación, es decir, el sol brilla. Que el sol brilla es una afirmación que se conoce a ciencia cierta. Están las interrogativas, que intentan buscar una información. Y podría ser, ¿qué está pasando? Es una pregunta interrogativa, una oración interrogativa. Imperativa, que busca dar una orden o instituirla, como por lo menos corre rápido. Es una oración que está dando una orden porque le está exigiendo a una persona que pueda movilizarse de manera muy rápida. Exclamativa, que son las oraciones que exclaman sorpresa o emociones intensas. Y las desiderativas, que son oraciones que expresan deseo, como quiero algo, anhelo algo. Hay que tener en cuenta que cada oración tiene su función, que las funciones de esas oraciones se dan de acuerdo a los contextos en los que se manejan. Y la estructura, como ya se mencionó anteriormente, está constituida por un sujeto, que es quien realiza la acción, y el predicado, que es la acción que realiza el sujeto. Y en los complementos que son los necesarios para enriquecer la oración están los complementos directos, que podría ser un ejemplo: María come abajo. Te está diciendo que el complemento directo es abajo. El complemento indirecto: María come
para alegrar a Juan. Juan es el complemento indirecto porque es la acción en la que está recayendo lo que está haciendo el sujeto principal. Y circunstanciales que se dan de acuerdo al lugar, al modo, al tiempo. Es decir, María comió ayer o María comió en el parque. Se está dando un tiempo y un lugar. Así, pasando con el enunciado, que también constituye con la misma estructura de sujeto y predicado. El enunciado también vendría siendo la parte mínima, esa parte que no constituye, al igual que la oración, pues puede significar una sola palabra o una frase. Es decir, salir es un enunciado. Es una parte mínima que también demuestra significación y que se utiliza comúnmente y diariamente en cada palabra o cada discurso que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Y también se constituye por ciertos factores en los que se determinan el contexto. También tienen elementos interrogativos, apelativos, imperativos, exclamativos, y constituyen una parte fundamental del desarrollo del lenguaje y de la construcción del mismo. Es por eso que todos estos elementos son importantes para poder constituir el conocimiento sobre lo que es el español y sobre lo que significa para nosotros como humanidad, ya que somos una especie muy privilegiada en el sentido de que tenemos ese valor agregado de poder transmitir, compartir nuestras ideas.